Aunque tuve duelo por Glotón de Sangre y sentía que me hervía la sangre de ira ante su asesinato, me consolé pensando que Ahuitzotl nunca sabría cuánta pena me causó, y aún así, de golpe a golpe, yo todavía tenía prioridad sobre él. Yo le había privado de una hija. Así es que hice un gran esfuerzo por tragarme mi bilis y mi pena, por dejar el pasado atrás y por empezar esperanzado a prepararme para un futuro libre de más derramamientos de sangre, de dolor, de rencor y de riesgos. Y así, Ciania y yo ocupamos nuestras energías en la construcción de un hogar. El sitio que elegimos, como ustedes recordarán, fue comprado por Ahuitzotl como un regalo de bodas para nosotros. Esa vez no decliné el ofrecimiento, y hubiera sido muy poco político de mi parte desdeñarlo después de nuestras mutuas hostilidades, pero en verdad yo no necesitaba de regalos. Los viejos Pochteka habían vendido las mercancías de mi primera expedición de plumas y cristales con un beneficio tan grande que aun después de dividir las utilidades entre Coscatl y Glotón de Sangre, yo era lo suficientemente opulento como para llevar una existencia cómoda, sin tener que desempeñar nunca más algún comercio o levantar mi mano para hacer cualquier otro trabajo. Pero más tarde, la segunda entrega de mercancías foráneas había incrementado astronómicamente mi riqueza. Si los cristales para prender lumbre habían sido un notable éxito comercial, los artículos tallados de los colmillos habían causado una positiva sensación, y entre la nobleza se había sobrepujado frenéticamente por ellos. Los precios que esos objetos alcanzaron nos hicieron lo suficientemente ricos a Coscatl y a mí como para establecernos, y si lo hubiéramos deseado, habríamos llegado a ser tan entumecidos, complacientes y sedentarios como nuestros viejos de la casa de los Pochteka. El lugar que Ciania y yo habíamos escogido para nuestro hogar estaba en Ixacualco, uno de los lugares más residenciales de la isla, pero entonces estaba ocupado por una casa pequeña y parda, de adobe. Contraté un arquitecto y le dije que la derribara y construyera en su lugar un sólido edificio de piedra caliza que pudiera ser un hogar lujoso y un placer para la vista de los que pasaban, pero sin ostentación en ninguno de los dos aspectos. Ya que el lugar era, como todos los de la isla, alargado y estrecho, le dije que lo hiciera de 2 pisos. Especifiqué que quería un jardín azotea, una habitación dentro de la casa para el sanitario, con todos los aditamentos necesarios, y una pared falsa en uno de los cuartos, con un lugar amplio, entre muros, para poder esconder cosas. Mientras tanto, sin haberme mandado llamar para otra consulta, Ahuitzotl marchaba hacia el sur, hacia Uxjacac, aunque no llevaba un inmenso ejército, sino una pequeña tropa con los guerreros más experimentados, a lo sumo 500 hombres. Dejó a su mujer serpiente en el trono temporalmente, pero llevó con él, como lugarteniente militar, a un joven cuyo nombre les es familiar a ustedes los españoles. Era Motecuzoma Xocoyotzin, lo que quiere decir el joven señor Motecuzoma. De hecho, él era un año más joven que yo. Era sobrino de Ahuitzotl, hijo del anterior Huitlatoani Axayacatl, por lo tanto, nieto del primer y gran Motecuzoma. Hasta entonces, él había sido un alto sacerdote del dios de la guerra Huitzilopochtli, pero aquella expedición era su primera prueba en una guerra real. Él tendría muchas más, porque dejó el sacerdocio para convertirse en un guerrero profesional y, por supuesto, en un comandante de alto rango. Más o menos un mes después de que la tropa partió, mensajeros veloces de Ahuitzotl empezaron a llegar a intervalos a la ciudad, y el mujer serpiente hizo públicos sus mensajes. Por las primeras noticias que trajeron sus mensajeros, era obvio que el venerado orador estaba siguiendo el consejo que yo le había dado. Había enviado con anticipación un aviso de su llegada, y como yo se lo había predicho,
el Bishosu de Oaxaca había dado la bienvenida a sus tropas y contribuido con un número igual de guerreros. Esas fuerzas combinadas de mexica y zapoteca invadieron las playas y las madrigueras de los desconocidos, haciendo un trabajo rápido entre ellos, matando suficientes hombres entre los que se rindieron y dejando una leva permanente para tomar como tributo su colorante púrpura, por tanto tiempo guardado. Sin embargo, los mensajeros que llegaron después no trajeron tan buenas noticias. Los victoriosos mexica se habían acuartelado en Tecuantepec, mientras que Ahuitzotl y el gobernante Cosiyuela conferenciaban sobre asuntos de Estado. Como esos guerreros por mucho tiempo habían estado acostumbrados a su derecho de pillaje, en cualquier nación que vencieran se pusieron muy enojados e iracundos cuando supieron que su jefe había cedido el único y visible botín, el precioso púrpura, al gobernante de esa nación. Los guerreros mexica pensaron que habían estado en combate solo para beneficiar al gobernante de esa nación. Ya que Ahuitzotl no era de esa clase de hombres que justifican sus acciones ante sus inferiores y así consiguen apaciguarlos, los mexicas simplemente se rebelaron contra cualquier contención militar. Rompieron filas, no respetaron la disciplina y corrieron salvajemente por todo Tecuantepec, saqueando, violando y quemando. Ese motín hubiera podido romper las delicadas negociaciones que se llevaban a efecto de una alianza entre nuestra nación y Oaxaca, pero por fortuna, antes de que los desenfrenados mexica pudieran matar a alguien de importancia y antes de que las tropas zapotecas interfirieran, lo que hubiera significado una pequeña guerra, el orgulloso Ahuitzotl metió en orden a su horda y les prometió que, inmediatamente después de su regreso a Tenochtitlan, personalmente le pagaría a cada yauquisqui de su tesoro personal una suma mucho más alta de lo que hubieran podido esperar como botín de esa nación. Como los guerreros sabían que Ahuitzotl era un hombre de palabra, eso fue suficiente para poner fin al motín. El venerador orador también pagó a Cosiyuela y al Bishosu de Tecuantepec una indemnización considerable por el daño que había causado. Las noticias de los estragos hechos en la ciudad natal de Ciania naturalmente que nos preocuparon a ella y a mí. Ninguno de los mensajeros veloces nos pudo dar noticias acerca de si la posada de nuestra hermana Beurribé había estado dentro del área del pillaje. Así es que esperamos hasta que Ahuitzotl y su tropa regresaron, y entonces hice algunas indagaciones discretas entre sus oficiales, pero ni así pude obtener la certeza de que algo le hubiera pasado a Luna que espera. «Estoy muy preocupada por ella, Sa», dijo mi esposa. «Pues parece que no se puede indagar nada, excepto yendo a Tecuantepec». Ella dijo vacilante: «Yo podría estar aquí y continuar con la dirección de la construcción de nuestra casa. Si tú consideras... No necesitas ni siquiera pedírmelo. De cualquier modo ya tenía en mente volver a visitar esos lugares». Ella parpadeó de la sorpresa. «¿Qué tú tenías en mente? ¿Por qué?» «Un negocio que no he concluido», le dije. «Podría haber esperado un poco más, pero el no tener noticias de Beu significa que tengo que ir ahora». Ciania comprendió rápidamente y jadeó. «Tú quieres ir otra vez a la montaña que camina en el agua. No debes de ir, mi amor. Esos bárbaros Sioux casi te matan la última vez». Yo puse mi dedo suavemente a través de sus labios. «Yo voy al sur en busca de noticias de nuestra hermana. Y esa es la verdad. Y esa es la única verdad que tú debes decir a cualquier persona que te pregunte. Ahuitzotl no debe oír ningún rumor acerca de que yo pudiera tener otro objetivo». Ella asintió, pero me dijo con tristeza: «Ahora me tengo que preocupar por 2 personas a las que amo. Regresaré sano y salvo, y también sabré de Beu. Si ha sido agraviada, veré lo que se puede hacer, o si ella lo prefiere, puede acompañarme cuando yo regrese.
y también me traeré otras cosas preciosas. Por supuesto que Beurribé era lo que más me preocupaba y la razón inmediata para regresar a Huacchacac. Pero también podrán percibir, reverendos frailes, que estaba cerca de consumar el plan que con mucho cuidado había preparado. Cuando le había sugerido al venerado orador que invadiera a los desconocidos y que llegara el acuerdo de tomar como tributo todo el colorante púrpura que ellos pudieran recolectar para siempre, no le mencioné el vasto tesoro que había en la cueva del dios del mar. Por las preguntas que les hice a los guerreros que regresaron, sabía que aún vencidos, los desconocidos no habían hecho alguna alusión acerca de la existencia de su colorante. Pero yo sí lo sabía, y sabía de la gruta en la cual estaba escondido, y había arreglado que Ahuitzotl dominara lo suficientemente a los Sioux como para que me fuera posible ir y conseguir para mí esas fabulosas riquezas. Hubiera llevado a Coscatl conmigo, pero estaba muy ocupado también en terminar de construir la casa que había heredado de Glotón de Sangre. Así es que solo le pedí permiso para tomar prestadas algunas armas del viejo guerrero. Después fui alrededor de la ciudad y reuní a 7 de los viejos amigos y guerreros de Glotón de Sangre. Como él, pasaban de la edad de servicio y estaban retirados de las armas, pero como él, todavía estaban fuertes y vigorosos. También estaban enfadados con su aburrido retiro. Cuando, después de hacerles jurar que guardarían el secreto, les expliqué lo que tenía en mente, estuvieron muy ansiosos por la aventura. Ciania me ayudó a propagar la historia de que iba a saber qué había pasado con su hermana, y que mientras estuviera viajando, también aprovecharía para hacer una expedición comercial. Así es que cuando los 7 y yo nos encaminamos hacia el sur por el camino puente de Coyohuacán, no causamos comentarios o curiosidad. Por supuesto que si alguien nos hubiera observado de cerca, se hubiera preguntado por qué habría yo escogido a unos cargadores tan viejos y por qué todos ellos tenían cicatrices o narices u orejas cortadas. Si hubieran inspeccionado los bultos que los hombres cargaban, aparentemente llenos de mercancías para el trueque, hubieran encontrado que contenían, aparte de las raciones de comida y las cañas de polvo de oro, solamente escudos de piel y toda clase de armas que fueran más fáciles de manejar que la lanza larga, varias pinturas de guerra, plumas y otras insignias guerreras en miniatura. Continuamos a lo largo del camino que nos llevaría por la ruta del sur, pero solo hasta más allá de Cuauhnáhuac. Luego, abruptamente nos desviamos hacia la derecha, a lo largo de un camino que casi no se utilizaba y que conducía hacia el oeste, la ruta más corta hacia el mar. Ya que esa ruta nos llevaba la mayor parte de nuestro camino a través de la orilla sur de Michihuacán, nos hubiéramos visto en problemas si alguien nos hubiera desafiado y examinado nuestros fardos. Nos hubieran tomado por espías mexica y nos hubieran ejecutado instantáneamente, o quizá no tan instantáneamente. Todas las veces que nuestro ejército mexica intentó invadir esa tierra, en tiempos pasados, siempre fue rechazado gracias a las armas superiores de los purépecha, hecha con algún metal misteriosamente duro y agudo. Por supuesto que cada purempe estaba siempre en guardia en contra de cualquier mexicatl que entrara en sus tierras, con cualquier motivo. Debo hacer notar que Michihuacán, tierra de pescadores, era como nosotros los mexica la llamábamos, a lo que ustedes, los españoles, ahora le llaman la Nueva Galicia, sea lo que sea su significado. Para los nativos, tenía varios nombres en sus diversas áreas: Xalisco, Nauyarixú, Cuanahata y otros. Pero en su mayor parte lo llamaban Tzintzuntzani, en donde hay chupamirtos, como su ciudad capital que lleva el mismo nombre. A su lenguaje se le llama poré, y durante aquella jornada y las siguientes aprendí lo más que pude de él,
o mejor debería decir de ellos, ya que el poré tiene muchos y diversos dialectos locales, como los tiene el náhuatl. Por lo menos tengo suficientes conocimientos de poré como para preguntarme el porqué de que ustedes, los españoles, insistan en llamar a los purépecha los tarasca. Al parecer, ustedes tomaron ese nombre de la palabra poré, tarascue, que los purépecha usan para designarse a sí mismos, prudentemente, en una relación distante con los otros pueblos vecinos. En fin, no importa. Yo he tenido más que suficientes y diferentes nombres, y en esa tierra tuve otro, Aniqua Pacapeti, que es el equivalente de nube oscura. Michoacán era y es una nación rica y vasta, tan rica como nunca lo ha sido el dominio de los mexica. Su Wandacuari o venerado orador reinaba, o por lo menos cobraba tributo, sobre una región que se extendía desde los huertos frutales de Xicchú al este de las tierras otomí, hasta el puerto mercante de Patámcuaro, en el Océano Sur. Aunque los purépecha estaban constantemente en guardia y contra una intrusión militar de nosotros los mexica, no estaban en contra del comercio, así que intercambiaban sus riquezas con nosotros. Incluso enviaban mensajeros veloces diariamente para llevar pescado fresco a las mesas de nuestros nobles. A cambio, se permitía a nuestros mercaderes viajar por todo Michoacán sin ser molestados, como lo hicimos mis 7 presuntos cargadores y yo. Si realmente hubiéramos pensado comerciar a lo largo del camino, habríamos podido conseguir muchas cosas de valor: perlas del corazón de las ostras, cerámica de rico cristal, utensilios y ornamentos hechos de cobre, plata, nácar y ámbar, objetos de brillante lacado que solo se pueden encontrar en Michoacán. Esos objetos lacados le pueden tomar a un artesano meses o años de trabajo, ya que varían en tamaño, desde una simple bandeja hasta un inmenso biombo. Nosotros, los viajeros, podíamos adquirir cualquier producto local, excepto el misterioso metal del que ya he hablado. A ningún extranjero le estaba permitido siquiera echar una mirada sobre él. Incluso las armas hechas de ese material se mantenían guardadas, para ser distribuidas entre los guerreros solo cuando las necesitaran. Ya que nuestros ejércitos mexica nunca habían podido ganar una simple batalla contra esas armas, ninguno de nuestros guerreros había podido recoger del campo de batalla ni siquiera una daga purépe tirada. Bien, no comerciamos, pero mis hombres y yo probamos algunas comidas nativas que eran nuevas para nosotros o que rara vez estaban disponibles. Por ejemplo, el licor de miel de Tlachco. Las ásperas montañas que circundaban esa nación literalmente zumbaban todo el día. Puedo imaginarme que lo que oía era la vibración producida por los hombres, que bajo el suelo excavaban en busca de plata, pero arriba, en el exterior, definitivamente podía oír el zumbido de enjambres y nubes de abejas entre las incontables flores. Y mientras los hombres excavaban para desenterrar la plata, sus mujeres e hijos trabajaban en la recolección y elaboración de la miel dorada que producían esas abejas. Algunas veces solo se tenían que estirar las manos para tomar ese dulce sólido y claro. Otras lo tenían que dejar secar al sol hasta que estuviera lo suficientemente dulce y cristalino. Alguna de esa miel la convertían, por medio de un método tan celosamente guardado en secreto como el del metal, en una bebida que ellos llamaban chapari. Esta era mucho más potente en sus efectos que el viscoso octli que nosotros los mexica conocíamos también. Ya que el chapari, como el metal, nunca se había exportado fuera de Michoacán, mis hombres y yo tomamos todo lo que pudimos mientras estuvimos allí. También nos dimos un festín con los pescados, las ancas de rana y las anguilas de los lagos y los ríos de Michoacán
cada vez que pasábamos la noche en una hostería. De hecho, pronto nos llegamos a cansar de comer pescado, pero esas gentes tenían una manera peculiar de pensar en contra de la matanza de cualquier animal disponible para la caza. Un purempe no cazaría un venado porque cree que éste es una manifestación del sol, y esto es debido a su creencia de que las astas de los venados machos se asemejan a los rayos del sol. Ni siquiera las ardillas pueden ser atrapadas o cazadas con dardos, porque a los sacerdotes purémpecha, tan sucios y desgreñados como los nuestros, los llaman tiumencha, y esta palabra quiere decir ardillas negras. Así es que casi todas las comidas que tomamos en las hosterías eran a base de pescado o aves salvajes o domésticas. Muy seguido se nos daba a escoger después de que hubiéramos comido otro tipo de ofrecimientos. Creo que ya les he mencionado las actitudes que asumían los purémpecha acerca de las prácticas sexuales. Un forastero podía llamar a esas un alivio perverso o ideas muy liberales y tolerantes, dependiendo de su propia actitud. Pero de hecho, se daba gusto a los más inconcebibles. Cada vez que terminábamos de comer, el posadero nos preguntaba a mí y luego a mis cargadores: ¿Caucucuarenti cuetzi iki cuirarani? ¿Qué prefiere usted para putear, un hombre o una mujer? Yo no respondía por mis hombres. Les pagaba lo suficiente como para que ellos escogieran por sí mismos. Sin embargo, ahora que tenía a Ciania esperándome en casa, no me sentía inclinado a probar cada uno de los ofrecimientos de cada nación nueva que visitaba, como lo había hecho en mis tiempos de soltero. Invariablemente replicaba al posadero: ninguno de los dos, gracias. Y el posadero siempre persistía pestañeando o enrojeciendo. Imakani kesukesundini, que traducido literalmente significa ¿entonces usted come fruta verde?, que quiere decir lo que ustedes pueden suponer. Para un viajero que buscara placer, realmente era necesario que especificara con claridad qué clase de maatitl deseaba: un hombre o una mujer ya madura, o una jovencita o un jovencito. Porque en Michoacán a veces es difícil para un extranjero distinguir entre un sexo y otro, pues los purémpecha observan otra práctica peculiar. Todos aquellos que pertenecen a una clase más alta de las de los esclavos depilan de sus cuerpos todo cabello o vello removible. Se rasuran o restregan, o de alguna otra forma se quitan todo cabello de sus cabezas, de sus cejas y hasta el más ligero trazo de vello debajo de sus brazos o en medio de sus piernas. Hombres, mujeres y niños no tienen absolutamente nada de cabello y vello, a excepción de sus pestañas, y en contraste con cualquiera de los actos deshonestos que pudieran hacer durante la noche, de día van modestamente vestidos por varias capas de mantos y blusas, y es por eso que es tan difícil de decir quiénes son las mujeres y quiénes los hombres. En un principio supuse que la práctica de llevar el cuerpo liso y lustroso representaba para los purémpecha tanto una singular noción de la belleza como una afectación pasajera de la moda, aunque muy bien podrá ser una razón de obsesión sanitaria. En mi estudio de su lenguaje descubrí que el pore tiene por lo menos 8 palabras diferentes para caspa y muchas más para despiojar. Llegamos a la costa del mar, que era como un inmenso refugio azul protegido por 2 brazos de tierra abrigadores contra las tormentas marítimas y las fuertes marejadas. Allí estaban situados el puerto y la aldea de Patámcuaro, llamado así por sus habitantes, y Acamepulco por nuestros visitantes mercaderes mexica. Ambos nombres, en poré y en náhuatl, fueron dados por las grandes extensiones en donde crecían juncos y cañas. Acamepulco era un puerto pesquero por sus propios derechos, y también un centro de mercado
para las gentes que vivían a lo largo de la costa, hacia el este y hacia el oeste, quienes llegaban en canoas para vender sus mercancías procedentes tanto del mar como de la tierra: pescados, tortugas, sal, algodón, cacao, vainilla y otros productos tropicales de esas tierras calientes. Entonces no tuve la intención de alquilar, sino que quise comprar 4 canoas amplias con sus remos, para que los 8 pudiéramos ir y venir remando, sin tener testigos observando. Sin embargo, eso era más fácil de intentar que de llevar a efecto. La canoa usual que se utilizaba en nuestros lagos, el acali, se hacía fácilmente de la madera suave del pino que crecía allí, pero la canoa de mar, o checacua, estaba construida con la madera pesada, dura y formidable de un árbol tropical llamado caoba, y hacer una canoa llevaba meses de trabajo. Casi la mayoría habían sido usadas en Acamepulco a través de generaciones por una misma familia, y ninguna deseaba vender, ya que eso significaría una suspensión temporal de toda utilidad proporcionada por la caza y la pesca mientras se construía una nueva. Pero finalmente pude adquirir las 4 que necesitaba, aunque me costó todo mi poder de persuasión, frustrantes días de negociación y una cantidad mayor en polvo de oro de la que tenía en mente gastar. No fue tan fácil como había supuesto el remar a lo largo de la costa hacia el sureste, con 2 de nosotros en cada checacua. Aunque todos teníamos una gran experiencia en canoas de lago y las aguas de estas algunas eran movidas tempestuosamente por los vientos, no estábamos acostumbrados a los tumbos de esas aguas de olas fluctuantes, aun con el tiempo calmado que gracias a los dioses tuvimos en todo nuestro viaje por mar. Varios de esos fuertes y viejos guerreros cuyos estómagos jamás se habían revuelto ante los horrores nauseabundos de la guerra, se encontraron muy mal en los 2 primeros días de viaje. Yo no, quizás porque ya había estado antes en el mar. Pronto aprendimos a no navegar muy cerca de la costa, en donde el movimiento del agua era más violento e impredecible. Aunque todos nos sentíamos como si estuviéramos en un gran columpio sobre el único mundo, nos lo pasábamos bastante bien más allá de las primeras olas rompientes, solamente remando hasta que el sol se ponía, para pasar las noches agradablemente sobre la arena suave de la playa. Esa playa, como ya la había visto antes, se iba oscureciendo gradualmente de un blanco brillante a un gris total, y luego a un negro profundo de arenas volcánicas, y de repente la playa se interrumpió por un alto promontorio que se internaba en el mar, la montaña que camina en el agua. Gracias a mi topacio pude espiar con facilidad la montaña desde lejos, y estando ya cerca el ocaso, di instrucciones para desembarcar en la playa. Cuando estuvimos sentados alrededor del fuego de nuestro campamento, les repetí a mis hombres las acciones planeadas para nuestra misión en la mañana, y añadí: «¿Alguno de vosotros podría tener alguna reserva para levantar la mano en contra de un sacerdote, aunque éste lo fuera de un dios extranjero? No lo tengáis. Esos sacerdotes pueden parecer desarmados, simplemente molestos ante nuestra intrusión y desamparados ante nuestras armas, pero no lo están. A la primera oportunidad que les demos, nos matarán a cada uno de nosotros. Luego nos ensartarán como a berracos y nos comerán a su placer. Mañana, cuando todo esté listo, nosotros los mataremos sin piedad o correremos el riesgo de que nos maten. Recordad eso y recordad mis señales». Así, cuando a la mañana siguiente nos volvimos a hacer a la mar, no éramos ya un joven Pochtecatl con sus 7 viejos cargadores. Éramos un destacamento de 7 temibles guerreros mexica, guiados por uno no tan viejo, un cuachic, vieja águila.
Habíamos deshecho nuestros fardos, poniéndonos nuestras insignias de guerra y nos habíamos armado. Yo llevaba el escudo insignia de Quachik, el bastón de mando y el yelmo Quachik de glotón de sangre. Lo único distintivo que me faltaba de ese rango era un hueso atravesado en la nariz, pero nunca me había perforado el puente de la nariz para poder utilizarlo. Los 7 guerreros, como yo, llevaban una dura armadura de blanco impoluto. Se habían puesto sus plumas guerreras, sostenidas en lo alto de sus cabezas con una cinta de tal modo que formaran un abanico, y se habían pintado de diferentes colores fieros diseños en sus caras. Cada uno de nosotros llevábamos una macuahuitl, una daga y una jabalina. Nuestra pequeña flota remó descaradamente hacia el promontorio de la montaña, sin tratar de ocultarse, sino con la intención deliberada de que los guardianes nos vieran llegar. Y así fue. Ellos nos estaban esperando a un lado de la montaña, por lo menos 12 de esos malvados sacerdotes Sioux, con sus vestiduras de pieles harapientas y parcheadas. No dirigimos nuestras canoas hacia la playa para desembarcar con facilidad, sino que remamos directamente hacia ellos. No sé si porque era una estación diferente del año o porque nos aproximamos por el lado oeste de la montaña, el océano estaba mucho menos agitado de lo que había estado en aquel entonces, cuando el difunto botero Zapotecatl y yo llegamos por el lado este. De todas formas, el mar estaba lo suficientemente enojado y agitado como para que unos marineros tan inexpertos como nosotros nos hubiéramos estrellado contra las rocas, de no ser porque algunos sacerdotes vinieron a nuestro encuentro para ayudarnos a desembarcar sanos y salvos. Naturalmente que lo hicieron gruñendo, y solamente porque conocían y temían las costumbres de nuestros guerreros mexica, con lo que ya había contado. Nosotros nos dimos maña para atracarlas allí, y dejé a uno de los guerreros para vigilarlas. Entonces vadé hacia las rocas, haciendo un gesto para que me siguieran tanto mis hombres como los sacerdotes, y todos empezaron a ascender brincando de roca en roca, a través de los tumbos y chorros de agua, a través de nubes de espuma de mar, hasta alcanzar el declive principal de la montaña. El sacerdote principal del dios del mar estaba parado allí. Tenía sus brazos cruzados a través de sus pechos, intentando esconder sus muñones sin manos. Él no me reconoció inmediatamente bajo mi traje de batalla. Nos gritó algo en su dialecto guave. Cuando levanté mis cejas en señal de que no comprendía lo que decía, él utilizó el lochi diciendo con jactancia: ¿A qué más vienen ustedes los mexica? Nosotros solo somos los guardianes del color del dios, ustedes ya lo tienen. No lo tenemos todo, dije en el mismo lenguaje. Él pareció temblar ligeramente ante la brusca seguridad con que hablé. Sin embargo, insistió: Nosotros no tenemos más. No, me mostré de acuerdo con él. Pero tiene uno que es mío. Un púrpura por el que pagué mucho oro, ¿recuerda? En el día en que yo hice esto. Con la parte plana de mi macuahuitl separé sus brazos, de tal manera que los muñones de sus muñecas fueron visibles. Entonces me reconoció, y su rostro malvado se veía todavía más horrible por la rabia y el odio impotente. Los otros sacerdotes que estaban a ambos lados de él se desparramaron alrededor de mí y de mis guerreros en un amenazante círculo. Había 2 para cada uno de nosotros. Sostuvimos nuestra lanza en un círculo de puntas levantadas. Yo dije al sacerdote principal: «Guíenos hacia la cueva del dios». Su boca se movió por un momento, probablemente intentando otras mentiras, antes de decir: «Su ejército dejó vacía la cueva de Tiat-Ndik». Hice un movimiento hacia el guerrero que tenía a mi derecha. Este clavó profundamente su jabalina en las entrañas del sacerdote que estaba parado a la izquierda del jefe. El hombre se dobló,
Cayó y rodó por el suelo, cogiéndose el abdomen y gritando continuamente. Yo dije: «Esto es para demostrarles que estamos impacientes. Es para que vean que tenemos prisa». Hice otro gesto y el guerrero punzó de nuevo al hombre caído, esta vez atravesándolo en el corazón, y él dejó de gritar. «Ahora», dije al sacerdote principal, «iremos a la cueva». Él tragó saliva y no dijo nada más. Esa demostración había sido suficiente. Conmigo y mi jabalina a su espalda, y con mis guerreros apuntando a los restantes sacerdotes, nos guió todo el camino entre un montón de rocas y después por el hueco protector hasta la cueva. Sentí un gran alivio al encontrar que la gruta del dios no había sido devastada o enterrada por el temblor de la tierra. Cuando estuvimos enfrente del montón de piedras embadurnadas de púrpura que simulaban una estatua, señalando los recipientes de cuero y las redecillas de colorante que estaban amontonados por todas partes, dije al sacerdote principal: «Dígales a sus ayudantes que empiecen a llevar todo esto a nuestras canoas». Él volvió a tragar saliva, pero no dijo nada. «Dígaselo», repetí, «o lo que le cortaré enseguida serán sus codos, y luego sus hombros, y así seguiré». Él dijo apresuradamente algo en su lenguaje que no entendí, pero que fue lo bastante convincente. Sin palabras, pero dirigiéndome miradas asesinas, los desgreñados sacerdotes empezaron a levantar y a acarrear los recipientes y los fardos de hilaza de algodón. Mis hombres los acompañaban de ida a los botes y de vuelta a la cueva, durante los muchos viajes que les tomó el llevar todo ese tesoro de un lugar a otro. Mientras tanto, el sacerdote manco y yo estábamos a un lado de la estatua, inmovilizado por la punta de mi lanza puesta bajo su barbilla. Hubiera podido utilizar ese tiempo en obligarlo a que me devolviera el oro que me había robado en aquella otra ocasión, pero no lo hice. Preferí dejarlo como pago por lo que estaba haciendo. Así no me sentía un ladrón, sino más bien un comerciante que está concluyendo una transacción ligeramente retrasada, pero legítima. No fue sino hasta que los últimos recipientes fueron llevados afuera de la cueva que el sacerdote principal habló otra vez con odio en su voz. «Usted ya antes ha profanado este lugar santo. Usted hizo que Tiatndik se enojara tanto que él mandó el Siú como castigo. Él volverá a hacer eso o algo peor. No le perdonará este insulto y esta pérdida. El dios del mar no dejará que usted se vaya libremente con su púrpura». «Oh, quizás sí», dije tranquilamente, «si le dejo un sacrificio de otro color». Y al decir esto, empujé mi jabalina hacia adentro y la punta pasó a través de la quijada, la lengua y el paladar hasta los sesos del hombre. Cayó totalmente sobre su espalda. Un chorro de sangre manó de su boca, y yo tuve que apoyar mi pie contra su barbilla para sacar el mango de mi lanza. Oí un grito de inquietud y consternación atrás de mí. Mis guerreros acababan de llegar con los otros sacerdotes a la gruta, y ellos habían visto caer a su jefe. Sin embargo, no necesité dar ninguna señal u orden a mis hombres. Antes de que los sacerdotes pudieran recobrarse de esa estremecedora sorpresa para pelear o huir, todos estaban muertos. Yo dije: «Prometí un sacrificio al montón de rocas que está aquí. Acomodad todos los cadáveres enfrente y a su alrededor». Cuando eso fue hecho, la estatua del dios no se veía ya púrpura, sino de un rojo brillante, y la sangre manaba sobre el suelo de toda la cueva. Yo creo que Tiatndik debió de haber quedado muy satisfecho con esa ofrenda. No hubo ningún temblor de tierra mientras íbamos hacia nuestras canoas. Nada interfirió en contra de nuestro precioso cargamento o al echar al agua otra vez nuestros pesados botes. Ningún dios del mar agitó con violencia su elemento para evitar que nosotros pudiéramos remar
libremente lejos, bien lejos de ese mar y de los alrededores de esas rocas cubiertas de agua hasta las partes más altas de su promontorio, fuera del territorio de los desconocidos. Sin ningún obstáculo, remamos hacia el este directamente a la costa, y nunca más volví a poner mis pies y mi mirada sobre la montaña que camina en el agua. Sin embargo, todos nosotros seguimos llevando puestos nuestros trajes mexica de la batalla en los siguientes días, mientras estuvimos todavía en aguas Guave y Zapoteca, pasando Nocive y otras aldeas costeras, y hasta nos alejamos del istmo de Tecuantepec y llegamos al Xoconochco, la nación del algodón. Allí desembarcamos por la noche en un lugar apartado y quemamos nuestros trajes y otras insignias, enterrándolo todo, a excepción de unas cuantas armas. Luego volvimos a hacer nuestros fardos para poder transportar entonces los recipientes de cuero y las madejas de algodón con colorante. Cuando nos hicimos a la mar al día siguiente, íbamos vestidos otra vez como un Pochtecatl y sus cargadores. Desembarcamos en la tarde de ese mismo día abiertamente en el pueblo mame de Pijijiá, y allí vendí nuestras canoas, aunque desgraciadamente a precio muy bajo, ya que los pescadores de ese lugar, como los de todos los demás pueblos de la costa, tenían ya todos los botes que necesitaban. Como habíamos estado navegando por tanto tiempo, cuando mis hombres y yo tratamos de caminar, lo hicimos balanceándonos ridículamente. Así es que pasamos 2 días en Pijijiá para acostumbrarnos otra vez a caminar en terreno sólido, lo que aproveché para tener unas conversaciones muy interesantes con los ancianos de los mame, antes de que volviéramos a tomar nuestros fardos y partir tierra adentro. Usted me pregunta, Fray Toribio, ¿por qué nos habíamos tomado tanto trabajo en hacer primero un viaje tan largo, disfrazados como comerciantes, luego como guerreros y después otra vez como comerciantes? Bien, la gente de Acamepulco sabía que un comerciante había comprado para él y para sus cargadores 4 canoas, y la gente de Pipigia sabía que un grupo similar había vendido unas canoas similares, y puede ser que a los 2 pueblos les haya parecido una circunstancia extraña. Sin embargo, esos pueblos estaban tan lejos uno del otro que hubiera sido imposible que intercambiaran impresiones, y ambos estaban tan distantes de las capitales Zapoteca y Mexica que temía muy poco que sus chismes llegaran a los oídos del Bixosú Cosiyuela o del Huitlatoani Ahuitzotl. Era inevitable que los Sioux descubrieran pronto el asesinato de sus sacerdotes y la desaparición del púrpura acumulado en la cueva del dios. Aunque nosotros habíamos silenciado a todos los testigos del saqueo, era casi seguro que hubiera habido otros Sioux en la playa que nos hubieran visto aproximarnos a la montaña sagrada o alejarnos de ella. Ellos levantarían un clamor que tarde o temprano llegaría a oídos de Cosiyuela y de Ahuitzotl, y que enfurecería a los 2 venerados oradores. Pero los Sioux solo podrían imputar el hurto a un grupo de guerreros mexica, vestidos con sus atavíos de guerra. Cosiyuela podría sospechar que Ahuitzotl le había jugado sucio para asegurarse ese tesoro, pero Ahuitzotl podría honestamente decir que él no sabía nada acerca de unos mexica que fueron en busca de botín por esa área. Por eso había estado vagando, para que hubiera una confusión tal que los guerreros nunca se podrían relacionar con los comerciantes y que ninguno de los 2 grupos se pudiera nunca relacionar conmigo. Mi plan requirió que fuera desde Pipijiá a través de la hilera de las montañas hacia la nación Chiapa. Como mis portadores estaban con cargas muy pesadas, no vi la necesidad de que escalaran esas montañas. Así es que nos pusimos de acuerdo en el día y el lugar en que nos volveríamos a encontrar, en los cereales del istmo de Tecuantepec, y eso les daría tiempo suficiente para viajar con calma. Les dije que evitaran las aldeas y los encuentros con otros viajeros,
pues un grupo de cargados tamémime, sin el mercader que los guiaba, podría provocar comentarios e incluso su detención para una investigación. Así es que cuando estuvimos bastante lejos de Pipigía, mis 7 hombres se dirigieron hacia el oeste, quedándose en las tierras bajas de Xoconochco, mientras yo me dirigía hacia el norte, adentrándome en las montañas. Al fin salí de ellas, para entrar en la magra ciudad capital de Chiapán, y fui inmediatamente al taller del maestro Xibalbá. —¡Ah! —dijo encantado—. Pensé que regresaría. Así es que he estado coleccionando todo el cuarzo posible y haciendo nuevos cristales para encender lumbre. —Sí, se venden muy bien —le dije—, pero esta vez insisto en pagarle el valor total de la mercancía y de su trabajo. También le dije que mi topacio que ayudaba a mi vista había enriquecido mucho mi vida, por lo cual le estaba profundamente agradecido. Cuando terminé de arreglar mi fardo de cristales envueltos en algodón, quedé casi tan cargado como cada uno de mis portadores ausentes. Pero esta vez no me quise quedar y descansar en Chiapán, pues no me hubieran permitido quedarme en otro lado que no fuera la casa de los Macaboo, y allí habría tenido que rechazar los avances amorosos de las 2 primas, lo cual habría sido muy descortés por parte de un invitado. Así es que le pagué al maestro Xibalbá con polvo de oro y me apresuré a encaminarme hacia el oeste. Varios días después, y tras haber buscado un poco entre los alrededores, encontré el lugar en donde me esperaban mis hombres, sentados alrededor de un fuego de campamento y rodeados de desechos de huesos de iguanas, armadillos y demás, lejos de toda área habitada. Allí nos quedamos solo el tiempo suficiente como para que yo echara un sueño y para que uno de los viejos compañeros me cocinara la primera comida caliente que probé desde que los había dejado: un faisán chachalatl asado sobre el fuego. Cuando llegamos a la ciudad de Tecuantepec a través del camino del este, pudimos ver los estragos hechos por los mexica, a pesar de que la mayoría de las áreas quemadas ya habían sido reconstruidas. De hecho, la ciudad había mejorado en muchas partes. Se habían construido casas decentes y fuertes en el lugar en donde antes había un área escuálida, en donde solo se habían visto cabañas de gente miserable, incluyendo aquella que dejó una huella imborrable en mi vida. Cuando cruzamos la ciudad hacia la orilla oeste, encontramos que aparentemente los guerreros amotinados no habían llegado tan lejos en su violencia. La hostería que me era familiar todavía estaba allí. Dejé a mis hombres en el patio mientras que yo entraba vociferando a todo pulmón: —¡Hostelera! ¿Tiene cuartos para un pochtecatl cansado y para sus cargadores? Beurribé salió de alguna habitación interior. Estaba tan saludable, tan juiciosa y tan bella como siempre, aunque su único saludo fue: «En estos días los mexicanos son muy populares en los alrededores». Yo le dije, tratando todavía de ser cordial: «Seguro, luna que espera, que tú harás una excepción con tu hermano, nube oscura. Tu hermana me mandó desde tan lejos nada más para estar segura de que estás bien. Estoy muy contento de ver que quedaste a salvo de todos esos problemas». «A salvo», dijo con voz cortante. «Yo también estoy muy contenta de que tú lo estés, ya que tú fuiste quien hizo que esos guerreros mexica vinieran aquí. Todo el mundo sabe que ellos fueron enviados por tus desventuras con los Sioux y de cómo fallaste en apoderarte del colorante púrpura». Admití que todo eso era verdad. «Pero no me puedes culpar por...» «Tengo bastante culpa que compartir contigo», casi me escupió. «Se me culpa en primer lugar de haberte dado siempre albergue en esta hostería». Y luego de repente pareció desistir. «Aunque desde hace mucho tiempo he sido tratada con desprecio». «¿No es así? ¿Por qué me he de preocupar por la poca estimación que perdí?» «Sí, puedes tener una habitación, y ya sabes dónde acomodar a tus cargadores. Los criados te atenderán». Ella me dio la espalda y se fue.
Pensé para mis adentros que había sido una bienvenida un tanto tumultuosa, aún viniendo de una hermana. Sin embargo, los sirvientes acomodaron a mis hombres, pusieron las mercancías en un lugar y prepararon una comida para mí. Cuando terminé de comer y estaba fumando un poquietl, Beau entró en la habitación y habría pasado de largo si no lo hubiera detenido cogiéndola de la muñeca. «No creas que me engaño a mí mismo, Beau», le dije. «Yo sé que no te caigo bien y los recientes desenfrenos de los mexica han servido para que tú me quieras todavía menos». Ella me interrumpió y sus cejas se levantaron con altivez. «¿Caerme bien? ¿Quererte? Esas son emociones. ¿Qué derecho tengo de sentir cualquier emoción por ti, esposo de mi hermana?» «Está bien», dije con impaciencia. «Despréciame, ignórame. ¿Pero es que no le vas a mandar a Ciania unas palabras cuando yo regrese?» «Sí. Dile que me violó un guerrero mexicatl». Aturdido le solté la muñeca. Traté de pensar en algo que decir, pero ella se rió y continuó. «Oh, no me digas que lo sientes mucho. Creo que todavía puedo decir que soy virgen, porque él era excepcionalmente inepto. En su deseo de avergonzarme, solo confirmó la opinión tan baja que ya tenía de los arrogantes mexica». Le dije tratando de que mi voz se oyera. «Dame su nombre. Si no ha sido ejecutado todavía, veré que lo hagan». «¿Es que supones que él se presentó a sí mismo?», dijo riendo otra vez. «Creo que él no era un guerrero de rango común, aunque no conozco sus insignias militares y el cuarto estaba oscuro. Pero sí reconocí el traje que me hizo vestir para la ocasión. Me forzó a cubrir mi cara con hollín y a ponerme las vestiduras negras y tristes que usan las mujeres que atienden los templos». «¿Qué?», dije estupefacto. No tuvimos mucha conversación, pero me pude dar cuenta de que mi simple virginidad no era suficiente para excitarlo. Comprobé que solo podía tener erección si pretendía que estaba violando algo santo e intocable. «Nunca he oído hablar de tal», ella dijo. «No trates de disculpar a tus paisanos, y no necesitas tener lástima de mí. Ya te dije que ni siquiera podía ser un violador de mujeres. Creo que vosotros lo llamáis tepuli. Su tepuli era nudoso, retorcido y doblado como un gancho. El acto de penetración, por favor, Beau», dije sintiéndome incómodo. «Lo que me estás contando no debe ser muy placentero para ti». «La experiencia tampoco lo fue», dijo tan fríamente como si estuviera hablando de otra persona. «Una mujer que tiene que sufrir el ser víctima de una violación, por lo menos debería ser bien violada. Su tepuli defectuoso solo podía penetrar hasta su cabeza o bulbo o como sea que llaméis a eso. Y a pesar de todos sus esfuerzos y gruñidos, ni siquiera lo pudo mantener allí. Cuando al fin emitió su jugo, éste simplemente goteó sobre mi pierna. No sé si hay diferentes grados de virginidad, pero creo que todavía me puedo llamar virgen. Pienso también que ese hombre se sintió más humillado y avergonzado que yo. Ni siquiera me pudo mirar a los ojos mientras se desvestía otra vez para que pudiera recoger esas horribles vestiduras de templo y llevárselas con él. No pude evitar decir: «Realmente no me suena como si fuera el típico mexicatl sanguinario y muy macho, como Sana Yasu». Bajando la voz me susurró: «Dime la verdad, Sa. ¿Ha quedado mi hermana realmente satisfecha en su lecho conyugal? Por favor, Beau, eso es vergonzoso». Ella soltó una blasfemia. «Guisia va. ¿Qué puede ser vergonzoso para una mujer ya degradada? Si tú no me lo dices, ¿por qué no me lo demuestras? Pruébame que eres un marido adecuado. Oh, no te pongas colorado o te vayas. Recuerda que yo te vi una vez haciéndolo con mi madre, pero nunca nos dijo después si había sido bueno para eso o no.
Estaré muy contenta de saberlo por experiencia propia. Ven a mi cuarto. ¿Por qué has de tener escrúpulos en tomar a una mujer que ya ha sido utilizada? Aunque no mucho, por supuesto, pero... Cambié de tema con firmeza. Le dije a Ciania que te llevaría conmigo a Tenochtitlan si estaba sufriendo o en algún peligro. Tenemos una casa con bastantes habitaciones. Te lo pregunto, Beau. Si encuentras tu situación intolerable aquí, ¿te vendrías con nosotros? Imposible, gritó. ¿Vivir bajo tu mismo techo? ¿Cómo puedo ignorarte allí? ¿Cómo has sugerido? Sin poder contenerme por más tiempo, le grité. He hablado con cortesía, con contrición, con simpatía y con el cariño de un hermano. Te he ofrecido que empieces otra vez en un buen hogar, en una ciudad diferente, en donde puedas levantar la cabeza y olvidar el pasado. Pero tú solo me contestas con burlas, despectivamente y con malicia. Me iré por la mañana, mujer, y puedes venir conmigo si quieres. Ella no quiso. Llegamos a la ciudad capital de Sáchila para seguir en mi papel de comerciante. Otra vez visité al Bishosu Beenzá, quien me recibió en audiencia y le conté mi mentira. Cómo había estado vagando por la nación Chiapa y cómo hasta hacía muy poco había sabido sobre los sucesos del mundo civilizado. Le dije, como el señor Cosilluela debe de haber adivinado, fue por mi instigación que Ahuitzotl trajo a sus hombres a Huachacac. Así es que me siento en la necesidad de pedir algunas disculpas. Él hizo un gesto como no dándole importancia. Cualesquiera que hayan sido las intrigas en las que nos vimos envueltos, no tienen la menor importancia. Estoy muy contento de que su venerado orador viniera con buenas intenciones y estoy satisfecho de que la larga animosidad que había entre nuestras naciones haya cedido finalmente, además de que no tengo nada que objetar en recibir un tributo tan rico como el púrpura. Yo le dije. Sin embargo, los hombres de Ahuitzotl tuvieron una conducta reprobable en Tecuantepec. Simplemente como un mexicatl, debo pedir disculpas por eso. No culpé a Ahuitzotl, ni siquiera culpo mucho a sus hombres. Debí demostrar mi sorpresa porque me explicó. Su venerado orador se movió con rapidez para detener los ultrajes. A los peores los mandó matar por medio del garrote, y a los demás los aplacó con promesas que estoy seguro de que no cumplirá. Luego pagó para expiar esos estragos, o por lo menos los más que se hubiera podido pagar por ellos. Nuestras naciones probablemente estarían en estos momentos en guerra si no hubiera sido porque actuó rápida y honorablemente. No, Ahuitzotl estaba ansiosamente humilde por restaurar las buenas relaciones. Era la primera vez que oía describir al colérico monstruo del agua con el apelativo de humilde. Sin embargo, había otro hombre, un hombre joven, su sobrino, uno que estaba al mando de los mexica mientras nosotros conferenciábamos, y fue cuando empezó el tumulto. Ese joven lleva un nombre que nosotros, la gente nube, detestamos por una razón histórica. Él se llama Motecuzoma, y creo que ha heredado el deseo sanguinario de su tocayo. También creo que él vio como un signo de debilidad la alianza que Ahuitzotl concertó con nosotros. Pienso que desea a los Beenzá como vasallos de los mexica y no como iguales. Tengo la fuerte sospecha de que él fomentó ese motín, con la esperanza de que nos degolláramos los unos a los otros otra vez. Si usted puede hacerse oír de Ahuitzotl, joven mercader, le sugiero que le insinúe unas palabras para prevenirle acerca de su sobrino. Enaltecido de repente, este nuevo Motecuzoma, si llega a tener cualquier tipo de posición en el poder, podría arruinar todo el bien que su tío pudiera buscar para su satisfacción.